La clase B es de GIST, de tumores estromales del tracto gastrointestinal, del módulo de onco, de las clases que estamos dando. Principalmente en cuanto a la clase, bueno, en base a la clase que dan en el curso de onco que estamos usando de guía, habla bastante de trabajos, o sea, se explaya mucho en trabajos, por eso no lo usé tanto de árbol como para hacer la clase, a pesar de que está buena la clase, si después la quieren escuchar o el que la haya escuchado. Y después en cuanto a guías, usé la guía ESMO y una guía española de la Sociedad de Tumores Gastrointestinales, de sarcomas gastrointestinales en realidad, que estaba, la verdad, que es bastante completa y está bien clara. Es más larga que la ESMO, dice exactamente lo mismo, pero un poco más en idioma que puede entender un mortal. Y la ESMO es más corto, pero dice mucha letra, mucho gen, y la verdad que te perdés al leerla. Pero bueno, por lo menos eso me pasó a mí. Los GIST son tumores mesenquimáticos, son los más frecuentes dentro de los tumores mesenquimáticos. Para nombrar algunos que ya estuvimos hablando, leiomioma, leiomiosarcoma, digamos, todo lo que es de tejido blando, y siempre el diagnóstico diferencial también va a apuntar para ese lado, a pesar de que por ahí la presentación clínica no debería ser muy parecida, que ahora lo vamos a ver, sí se parecen en cuanto a imágenes y por ahí en algunos marcadores. Se puede desarrollar en cualquier lugar del tracto gastrointestinal y de hecho también aparecen en mesenterio y peritoneo, y retroperitoneo, que eso lo vamos a ver también, sobre todo es para los que no tienen los típicos marcadores, pero desde la boca hasta el ano pueden aparecer en cualquier lado. Y además de aparecer en cualquier lado, digamos en cualquier longitud o lugar, pueden aparecer en cualquiera de las tres capas, o sea, presentarse como un submucoso, como un parietal, digamos, y un... ¿Qué pasó? Ah, y un... o subseroso, en cuanto a la imagen también, en cualquiera de las tres capas. Bien, en cuanto a la epidemiología, en Europa hay 10 casos cada 1.000.000, uno cada 100.000 por año. En Estados Unidos se ve más o menos lo mismo. La edad de presentación es entre 50 y 65 años, un poco más en masculinos, pero no mucho más. Y sí, lo que hay que tener en cuenta, o lo más frecuente, es que aparezcan en estómago, ¿sí? Del 50 al 60%. Y en cuanto a esto, los GIST de estómago son los de mejor pronóstico en base a la localización con respecto a los que son más distales. Los de intestino delgado y colon o recto son de peor pronóstico en ese orden, hacia distal. De hecho, los de recto son los de peor pronóstico. Por eso este muchacho Dilelo, que no sé si el caso que presentamos en el SITES, a pesar de ser un tumor chico y con pocos mitosis, es de alto riesgo, va a tener que hacer tratamiento. Eso lo vamos a ver ahora. Pero está bueno para tenerlo en la cabeza y en mente ese caso. El tamaño al momento del diagnóstico es muy variable, hasta 38 centímetros está descrito, pero más o menos el promedio es 5 centímetros. Puede ser, como dije, submucoso, intramural o subseroso. En cuanto a la presentación clínica, ahora sí, o lo que dicen los trabajos es que se ven más incidentalomas por la cantidad de imágenes o el avance en las imágenes en cuanto a tomo y a sensibilidad, pero si aparecen sintomáticos, son síntomas inespecíficos que suelen datar de varios meses y pueden ser, depende de la localización, desde compresivos gastrointestinales hasta hemorrágicos, principalmente los distales. Pero bueno, y acá puse un par de imágenes como para que veamos cómo se ve en una endoscopía, que se ve que la mucosa está respetada, ¿sí? Un atomo con un incidentaloma, un exofítico gástrico muy voluminoso, sobre todo eso, como no infiltran, al momento del diagnóstico pueden ser muy voluminosos. De hecho, no sé si alguno les mostró Tripo algunas fotos, él tiene un GIST gástrico que tenía toda la forma del estómago y creo que pesaba como 3 kilos, 4 kilos, una cosa así. Gigante. Y bueno, y también puede ser exofítico sin invadir la luz, como la foto que vemos en Junal. Esto lo puse como para que vean cómo se ve más que nada. Este es un paciente que operó de la torre hace 1 o 2 años, tenía el video en la compu, así que lo puse porque se ve muy bien la endoscopía y cómo se ve la mucosa respetada y un tumor submucoso. Esta es la endoscopía en la cirugía laparoscópica, sobre todo Eso es para la localización. eso es cuando yo era jefe o R4 y operamos como 3 o 4 seguidos con De la Torre, no sé qué le pasó ahí, que los hacía
laparoendoscópico, o sea, el control de la sutura también lo hacía, tiraba el disparo, la cuña y después hacía el control de la sutura endoscópica. Sí, señor. Sí. Y sobre todo en tumores chicos como este, para localizarlo bien también. Pero bueno, la verdad que lo puse el video porque se ve muy bien y es nuestro, está bueno. Pero como un dato. Después otras fotos para que veamos, sí, arriba a la izquierda, que se ven bien blanquecinos, duroelásticos. Un endoscópico con una ulceración central, que es sobre el de la mucosa, un gástrico con crecimiento endofítico, a la derecha, bueno, delgado, y este es el de Dilelo, el de la izquierda abajo, que ven que tiene que está encapsulado, que se ve liso, y no parece infiltrar, digamos. Así que, en cuanto a la presentación clínica, hay esporádicos y familiares, esto es solo para que tengamos como que nos suene, pero la verdad que no es muy frecuente. En cuanto a esto es deficiencia de, me había anotado la proteína esta, que es de la, acá la tengo, porque la verdad que no me iba a acordar de SDH, enzima succinato deshidrogenasa. Es una mutación germinal, así que va a aparecer en pediátricos, pero se presenta con GIST gástrico, paragangliomas y condromas pulmonares. El carnistatic con GIST y paragangliomas, y la neurofibromatosis, que sí por ahí nos suena un poco más, con GIST multicéntricos. Es como un datito de los familiares. En cuanto al diagnóstico por imágenes, sobre todo lo vamos a ver en tomografía, o es el estudio con más sensibilidad, para ver los abdominales, y lo vamos a ver como masas circunscriptas que protruyen a la luz, se ven heterogéneos con el contraste, pueden ser de gran tamaño, y los grandes pueden sangrar y tener necrosis, y eso sí se ve, porque al no infiltrar crecen y se pueden ver heterogéneos, pueden sangrar hacia el tubo digestivo. Y la tomo ya nos va a servir tanto para abordar el diagnóstico como para ver que tengan metástasis, si se puede resecar y si es posible hacer una biopsia. Ahora vamos a hablar un poco de la biopsia igual. Y en cuanto a la reso, tiene más que nada utilidad en las hepáticas, en las pélvicas y en las retroperitoneales. O sea, en lugares donde, bueno, hepático sabemos la sensibilidad de la reso, pero en los otros, en lugares donde hay mucho tejido blando alrededor y para diferenciarlos bien. Que ahí la tomo por ahí pierde un poco de sensibilidad. Y el PET no es diagnóstico, sí nos sirve en cuanto a la respuesta de tratamiento, sobre todo, y para ver metástasis. Pero sobre todo para ver la respuesta del tratamiento. Eso lo vamos a ver ahora. En cuanto a las biopsias, pueden ser percutáneas o endoscópicas. Si es un tumor resecable inicialmente, no está recomendado hacer biopsia. Se puede hacer por aguja fina, que eso nos serviría para hacer marcación, pero tampoco tiene alta sensibilidad, por lo cual no está recomendado. Y bueno, y la aguja gruesa sí tiene riesgo de diseminación. O sea, siempre que podamos o que ya es por imágenes resecable, lo ideal sería no es necesaria la biopsia, sino resecarlo directo. Sí queda reservado para los pacientes que debutan con una enfermedad avanzada o metastásica, en la que no vamos a resecar y ahí sí necesitamos la biopsia y ahí va a ser de vital importancia para determinar sobre todo el perfil genético, que eso lo vamos a ver ahora para ver qué tratamiento instaurar. El caso de Prado, Fede, te interrumpo un segundo, el Sí, dale, paciente que dale. tenemos la semana pasada, lo venía viendo las imágenes y eso, Taipe, y la primera sospecha era un GIST enorme. Él siempre pensó que era un GIST hasta intraoperatorio, y lo que me decía es eso, que no está indicado hoy la punción diagnóstica, que la biopsia se hace quirúrgica. Claro. Y en cuanto a la resección endoscópica, que realmente no lo nombré en toda la clase, así que por nombrarlo ahora. Fede, Sí, nosotros inclusive en muchos casos, inclusive yendo a la biopsia directa, yo te digo, de haber visto casos de mesenterios gigantes, haberle hecho sí, varios tacos y aún así no tener diagnóstico definitivo. O sea, la punción tiene muy bajo rendimiento en el tipo de GIST. claro, De acuerdo un poco con lo que estaban diciendo. sí. Y en cuanto a la resección endoscópica, que lo que decía es que no hice ningún apartado porque por ahí era algo más quirúrgico, pero lo que dicen las guías es que no está recomendada por el riesgo de no sacarla completa, o sea, no tener un margen de resección negativo, o sea, un R0, y complicar después el tratamiento en cuanto a si hay que hacer una re-resección o el tratamiento. Así que en principio digamos, la resección endoscópica no estaría indicada.
sí nosotros, por lo menos a mí me suena mucho la resección submucosa y está muy descrita en tumores esofágicos, más que nada. Pero bueno, la verdad que no dice ningún apartado con respecto a eso, la guía dice que no se hace. Y después, en cuanto al tamaño que recién decíamos, a los tumores de 2 centímetros, si son mayores, o sea, si son mayores de 2 centímetros, porque hasta ahora tenemos un tumor por tomo o por imágenes que creemos que es un GIST, no tenemos biopsia. Dijimos que no se biopsian. Si son resecables más de 2 centímetros, cirugía directo, sin biopsia. Si son menos de 2 centímetros, sí está indicado el control, o sea, sin biopsiarlo, hacer un control cada 3 meses. Si crece o da síntomas, se opera. Así que la biopsia no está avalada por las guías. Y en cuanto a la enfermedad metastásica, ahí sí hay que hacer una biopsia de cualquiera de las lesiones para ver esto genético, que lo vamos a ver un poco más en el tratamiento, más que nada. En cuanto a los marcadores, o sea, a la anatomía patológica para tener diagnóstico, lo que es el C117 o el C de KIT, digamos, que es una proteína de membrana, el 95% en la inmunohistoquímica da positivo este tipo de tumores, así que sería lo patognomónico. Después tenemos CD34, 70%, y algunos tumores que dan negativo en estos pueden tener actina del músculo liso, 40%, o sea, menos que el leiomioma, que va a dar más porcentaje de esto. Y después hay otros marcadores, DOG1, PKC-teta, pero son raros, son del 1 al 2%, el DOG1 sobre todo, y lo que dicen las guías es que tienen que ser tratados en lugares con experiencia y que son, digamos, de alto volumen para tumores de sarcomatosos o de este tipo. Pero bueno, siempre que hagamos una biopsia hay que hacer estos marcadores, y inicialmente está recomendado hacer el estudio genético de las mutaciones, sobre todo para instaurar el tratamiento. En los pacientes que operamos directo, no, porque no tenemos biopsia, pero en los pacientes que son avanzados y vamos a hacer una biopsia o que ya los operamos, el test molecular nos va a dar el perfil genético, y en cuanto a las mutaciones que recién les decía del KIT, bueno, hay diferentes lugares donde se puede mutar, el 11, el 9 son los más frecuentes. El 11 es el más frecuente y por suerte, además de ser el más frecuente, es el que responde bien al tratamiento. El 9 es el segundo, que ahora vamos a hablar un poco de eso, pero después tenemos los demás, que es el PDGFRA, que es el de las, ¿cómo se llama? El de las plaquetas, que también vemos esta mutación. Los exones por ahí ya no importan mucho. Después los wild type, que son los que no poseen mutaciones en estos dos, y sí están mutados el BRAF o el RAS que vemos en otros tumores, y estos sí son de diferente tratamiento. Y los demás son los pediátricos, que hablamos recién de los diferentes síntomas. Pero como para ver, esto es lo más frecuente, acá están los porcentajes. En cuanto al KIT, el 60% está en el exón 11, por suerte, después el 9, el 10%, y después están los demás, 8, 13, 7, y el PDGFRA, bueno, los exones, eso no importa. Y un gran porcentaje, bueno, 18% puede ser wild type, o sea que no estén mutados estos dos. Pero esto es lo más importante en cuanto a las mutaciones, es que vemos la sensibilidad al imatinib, que es el tratamiento de primera línea. Los que son mutados en el 11, que son los más frecuentes, 70%, tienen buena sensibilidad al imatinib, que es el tratamiento de primera línea. En cambio, los de exón 9 tienen menos respuesta, y vemos acá en el cuadro que las otras mutaciones presentan alguna rara sensibilidad o no tienen. O sea, tienen poca respuesta al tratamiento. Pero como línea general, para que quede, el tratamiento es imatinib, y lo más frecuente es el 11. Ahora vamos a ver si no es eso que se puede hacer. En cuanto a lo que ya vimos del tamaño y de la biopsia, lo que se ve, como en todos los sarcomas, es la cantidad de mitosis por campo. Esta es una de las clasificaciones y es la que se nombra como más utilizada, la miel Tinen. Hay un cuadro que me gusta un poco más por ahí, bueno, yo le puse todos los cuadros que hay, pero más que nada son para, o sea, ¿qué sirve esta clasificación? Para ver el riesgo de recidiva, o sea, y de sobrevida. Entonces, como hablábamos, más mitosis es peor pronóstico, el corte está en 5 por campo, que el campo puede ser, en las nuevas clasificaciones, es de 5 milímetros cuadrados. En algunas, como la que vimos antes, como la de Fletcher, que es la que se usaba antes, nombra por magnificación.
pero digamos hay que hacer la conversión ahí, pero 5 estaría bien. 5 por cada 5 milímetros cuadrados es el corte. Después los tamaños se dividen en 2, de 2 a 5, de 5 a 10 y más de 10, en cuanto al riesgo progresivo, y como habíamos hablado, depende de la zona. Este cuadro me gusta porque te dice, en cuanto al tamaño, a las mitosis y el lugar donde está, sobre todo estómago y bueno, intestino delgado y recto también serían de alto riesgo, el porcentaje de recidiva. Y ven que va claramente en aumento, sobre todo si ya es de delgado, si tiene más de 2 centímetros, va 4.3, cuando antes era 0, después 24, 52, o sea, va aumentando en base al tamaño, y si tiene más de 5 mitosis, ya encontramos que un tumor chico de, no sé, 3 centímetros tiene un 70% de recidiva, operado y con tratamiento, todo. Así que bueno, les puse todos los cuadros, la verdad que combina cada uno, pero el que nos va a servir es, como para que les quede, es esta clase, esta es la de Fletcher, me perdí un poco, esta, la de Milstein, que lo que divide es en bajo o muy bajo, intermedio y alto. Y ahí va a determinar el tratamiento y vamos a ver en cada uno. Obviamente que esto hay que mirar el cuadrito, cuanto más grande, más mitosis, bueno, y así, y cuanto más distal, ahí está la clasificación. ¿Me escuchan? ¿Están medio perdidos o algo? Porque por ahí fui y vine. No, se escucha bien. Bárbaro, o sea, hay que clasificarlo al riesgo en base a esta clasificación para después definir el tratamiento, que ahora vamos a ver eso. Y esto es lo que les hablaba de importante, sobre todo en la sobrevida. Vemos que los de bajo riesgo, según esta clasificación, tienen muy buena sobrevida. Los de intermedio, más del 80%. Y sí vemos una clara diferencia entre los de alto riesgo, que acá está en meses, ¿sí? Cómo cae la sobrevida en los primeros ya años. Bien. Y ahora vamos a ir cuadrito, una cosita por cosa, viendo cómo es el tratamiento. Esto es de la guía ESMO, pero coincide con las otras guías. En un tumor localizado, como dijimos, lo primero que hay que ver es si es resecable o no resecable en cuanto a la funcionalidad. O sea, nosotros siempre tenemos que buscar un R0, pero si es un tumor, por ejemplo, de duodeno que compromete, o para hacer una resección R0 habría que hacer una DPC, en un tumor pequeño, o sea, esas cosas se ven en cuanto a la funcionalidad. Siempre hay que buscar un R0. Y se pueden hacer resecciones en bloque, o sea, está avalado. Pero en principio, si es un tumor resecable sin secuelas funcionales, va a cirugía directo, sin ningún tipo de tratamiento ni nada. En cuanto al después, con la anatomía, si tiene una, como vimos, una mutación sensible, por ejemplo, del exón 11, o sea, se hace y control. Si en los de alto riesgo, como vimos recién con la clasificación, tienen que hacer tratamiento adyuvante. ¿Qué hacen? Imatinib, ¿sí? 36 meses, todos los de alto riesgo. O sea, por 3 años. Después, los que inicialmente, si la resección generaba mucha secuela funcional, se puede hacer la mutación genética, o sea, una biopsia, hacer la mutación genética y decidir tratamiento en base a eso, si es sensible, imatinib, y reevaluar en los 6 a 12 meses. Si en esos 6 a 12 meses se vuelve resecable, o sea, con buena funcionalidad, se reseca. ¿Sí? Si no se puede, pasa a ser uno, digamos, o lo que vamos a ver ahora como irresecable, y entra en el tratamiento como los metastásicos, digamos. Bien, este cuadrito y el de metastásicos es más o menos todo lo que hay que saber de la clase. Lo otro es por qué cada cosa, así que esto es lo más importante. Si queda alguna duda, hay que verlo acá. Yo le puse las recomendaciones de la guía, que es lo que acabamos de hablar. Alto riesgo, 3 años de tratamiento con imatinib. Bajo riesgo, no se indica tratamiento. Y en los de riesgo intermedio, que es los que están en el medio, se puede ver en multidisciplinario, digamos, si requiere algún tratamiento o no. En principio no está comprobado que tenga algún beneficio, pero caso a caso se puede llegar a instaurar alguno. Y en cuanto a las mutaciones que hablamos recién, las mutaciones PDGFR, me cuesta decirlo, no tienen sensibilidad al sumatinib, así que no tiene ningún tratamiento adyuvante en cuanto al imatinib. ¿Sí? No importa el riesgo, bajo, alto, no se tratan con
con imatinib, perdón. Bien. Importante en cuanto a lo quirúrgico, que es lo único que puse, es que si son más de 5 centímetros siempre está indicada la cirugía convencional. ¿Por qué? Porque si nosotros se nos rompe la cápsula del tumor en la cirugía y hay contaminación peritoneal, pasa instantáneamente ese paciente a ser un paciente de alto riesgo para recidiva peritoneal. O sea, podía ser un bajo riesgo, un tumor que iba a ser resecable normal y no iba a hacer tratamiento con imatinib y pasa a ser un paciente de alto riesgo que va a ser imatinib de por vida. O sea, no se le puede sacar imatinib nunca más, porque tienen prácticamente sin el tratamiento un 100% de recidiva peritoneal. Así que eso es súper importante. Entonces, no está recomendado hacer cirugía laparoscópica en tumores grandes, o sea, en tumores de más de 5 centímetros. Bueno, la resección endoscópica no está recomendada, como les dije, y está avalada así la resección R1 en pacientes sin metástasis, digamos, en las que el R0 va a ser a expensas de grandes secuelas funcionales. Y eso sobre todo porque se vio que en pacientes de bajo riesgo, o sea, con clasificación de bajo riesgo, no tienen peor sobrevida un R1 que un R0, o sea, enfermedad microscópica residual no tiene peor sobrevida que la resección completa en bajo riesgo. Y sí se puede hacer, eso sí, en pacientes que resecamos y tienen enfermedad residual, pero si volvemos a resecar no tienen secuelas funcionales, una reintervención. Eso se puede hacer, no hay problema. Y Dilelo, o sea, Dilelo, ese es el plan de Dilelo. El tumor, no sé si vieron en la foto que en realidad parece completo, pero por lo menos compromete, no hay margen, digamos. Entonces se planteó una ampliación de márgenes. Y eso está avalado, digamos, se puede. Sí, escuché en el grupo que se suspendió. Justo te preguntaban eso en el chat, Fede, no sé quién dice que no tiene micrófono. Y te hago una pregunta yo, ya lo respondiste igual, pero neoadyuvancia con imatinib no se hace más para achicar el tumor. Bueno, ahora lo vamos a hablar y si no, bueno, si no lo digo ahora. Pero lo dijiste. No, porque... Si es muy grande biopsias y haces neo. Claro, pero no es neo eso, porque, o sea, no está planteado como neoadyuvancia, está planteado como conversión a pacientes resecables. O, bueno, sí, podría ser neo en estos pacientes que decimos que son resecables, pero a expensas de una resección, o sea, una secuela funcional muy grande. Eso sí, pero no como una neoadyuvancia. En ese caso operás, resultados. en ese caso operás, después le das imatinib y después reoperás, eso es lo que estás diciendo, pero no imatinib de entrada y operar después. No para mejorar los márgenes o el pronóstico, el imatinib previo, sí para ahorrarte resecciones grandes en bloque. Eso sí, si en la tomografía, por ejemplo, invade alguna estructura que no querés resecar, podés probar con imatinib y revaluar a los 6-12 meses y ahí plantear la cirugía. Si no mejora, bueno, tendrás que hacer la resección con secuelas funcionales. Digamos. Listo, perfecto. Eso te preguntaba. Hacerle neo en pos de que la cirugía sea viable. Claro, eso sí, pero no en, por ejemplo, pacientes de alto riesgo para mejorar la sobrevida, hacer neo, por ejemplo, como otros tumores que... O sea, si es resecable de uno plantea la resección. No importa, por ejemplo, no sé, si ya es de alto riesgo, pero es de recto, tiene 5 centímetros, es resecable, con margen, pero es un tumor de mal pronóstico, no se hace neo, digamos, no está establecido eso. Se reseca. Claro, el tema sería uno de recto que... Por ejemplo, compromete... Claro, sí. y ahí vos decís, no le quiero hacer un Miles, bueno, ahí por ahí sí. Pero más que nada por un tema técnico quirúrgico, digamos. Claro, no, perfecto. A eso me refería. Claro, en la guía está aclarado esto que te estoy diciendo, que no está comprobada que la neo mejore la sobrevida, por ejemplo, en tumores resecables inicialmente. Eso sí. Y después, en cuanto a los márgenes, si el margen, o sea, si es un tumor totalmente resecable, vos lo resecás, pensaste que lo resecaste bien, pero te vienen márgenes comprometidos, vos no haces un imatinib y después lo resecás. Lo haces en la ampliación. Lo resecás de una. Eso sí. Sí se puede. Si no se puede, porque va a tener secuelas funcionales, le haces imatinib y, bueno, seguirá con imatinib. Y no tiene peor sobrevida por lo microscópico, digamos. Por la invasión microscópica. No sé si se entendió eso. Fue un poco medio... ida y vuelta, pero
Bueno, bárbaro. Bien. Y en cuanto a la enfermedad metastásica, esto sí, este cuadro es un poco lío, pero lo vamos a tratar de hacer un poco más simple. Y después están todas digamos, las recomendaciones que le acabo de decir. En principio, habíamos dicho, enfermedad metastásica o avanzada no resecable, se hace biopsia. En base a la biopsia, vamos a hacer el estudio genético, la sensibilidad, con los exones que hablábamos antes. Entonces, en base a eso, sí, vamos a ver pacientes que son sensibles y no sensibles. No sensibles van a entrar en estudios clínicos. ¿Quiénes? Los de PDGFR. Me cuesta tanto, me lo tengo que anotar en algún lado. Esos. Pero bueno, la verdad que no vamos a discutir mucho eso porque tampoco es la idea. Son los menos, pero el tratamiento estándar no es efectivo. No le da imatinib. En cambio, los que sí son sensibles, la mayoría, exon 11, exon 9, vamos a hacer imatinib. ¿Qué se vio? Que los pacientes que tienen una mutación en el exon 9 tienen beneficio haciendo una doble dosis de imatinib. Entonces ahí ya vamos a separar las aguas. Los de 11 les damos 400, los de exon 9 les damos 800, ¿sí? De una. Doble dosis. ¿Cuál es la diferencia entre una dosis y la otra? Además de, bueno, ser el doble. ¿Por qué no le damos a todos el doble? Por los efectos adversos, ¿sí? Que ahora los vamos a ver. Bien, vamos al caso ideal. Exon 11, le damos imatinib, arranca el imatinib, lo venimos reevaluando, responde bien. A los 6-12 meses lo estamos reevaluando, replanteamos al paciente, lo volvemos a estadificar. ¿Se puede resecar? No se puede resecar. Si se puede resecar, lo resecamos siempre, ¿sí? Y después vamos a seguir con tratamiento. Si no se puede resecar... Se resecan las metástasis también. Estabas en metastásico. Estoy en metastásico. ¿En avanzado o metastásico? Cualquiera de los dos. Bien, eso es lo que justo ahora. En pacientes con metástasis con buena respuesta se puede plantear la resección o tratamientos ablativos. Porque hay muchos tumores que responden, por ejemplo, un tumor, no sé, que es de 10 centímetros. Responde, pero puede tener focos con poca respuesta. O sea, dentro del mismo tumor. Se puede plantear, más allá de la resección, también la ablación. O sea, por lo que sea. Sí, no, la verdad que no leí al respecto con qué, pero sí se puede hacer de ese foco. Y todos estos pacientes, todos, no importa lo que suceda, siempre van a hacer tratamiento de por vida. Sea, por ejemplo, tenían un tumor no resecable, le hacemos imatinib y hacen respuesta clínica completa, o sea, no hay nada en las imágenes, anda bárbaro, de por vida. Siempre. Eso tiene que quedar claro. Ahora lo vamos a ver por qué también. Esos son los respondedores. Y los no respondedores, al tratamiento que dijimos recién, imatinib 400 o sea 800, cualquiera de los dos, la segunda línea es sunitinib, que también es una droga de la misma familia, que es inhibidor es la tirosinasa. Ahora vamos a ver también esas drogas. Sinasa. Sí. Y después tenemos también el regorafenib, que sería tercera línea, que también es un inhibidor, pero estos inhibidores tienen diferente sensibilidad. Sensibilidad, digamos, actúan diferente, pero en el mismo receptor, en diferentes configuraciones de la misma. Pero todos tienen el mismo mecanismo, eso es, digamos. No hay otro tratamiento probado, de hecho, antes del 2000 no existía este tipo de tratamientos y el pronóstico era, o sea, no había tratamiento quimioterápico. Por ahora está solo esto. Pero bueno, y si no funciona eso, entrarán a estudios clínicos con drogas no avaladas. Perdón, una Sí. cosa más, no es quimio. No, bueno, sí, ahora no es quimio, Biologics. son biológicos, tratamiento dirigido. Ahora vamos a ver igual qué hacen. Bien, en estos dos cuadros vimos todo lo que hay que ver de GIST, o sea, todo lo que vamos a seguir hablando es lo de esto. Sí, o sea, si no quedó algo claro de este cuadro, es el momento. Porque a mí me costó bastante entenderlo, tiene flechas por todos lados. Federico, Sí, hola, González Guay, ¿cómo estás? sí, ¿cómo estás? Escucha, una pregunta que no me quedó claro. Paciente Sí. con GIST resecable y metástasis hepática resecable, ¿va a imatinib primero o va a cirugía primero? Bien, es una buena pregunta, por lo menos en las guías, o sea, no aclara casos en particular, iría imatinib primero, por lo que dice la guía, porque está en los pacientes metastásicos que tenés que biopsiar para hacer diagnóstico. Ajá.
O sea, tenés una masa abdominal y, o sea, yo te digo lo que dice la guía, obviamente que Sí, sí, sí. ahí el caso particular, lo que entendí yo de las guías es que los pacientes metastáticos todos se biopsian. Entonces, Ujú. por ejemplo, si tenés, no sé, un gástrico y una metástasis hepática, biopsiarías la hepática, que sería por ahí más fácil, o técnicamente más fácil, eh, y le Sería haces imatinib. el tratamiento, Claro, primero el estudio genético, siempre, a todos, para ver la sí, sí, sensibilidad. Y claro, después imatinib, y en base a eso reevaluás y lo operás. La claro. verdad que no te sabría decir si las dos lesiones son resecables inicialmente, no sé. Por ahí se podría plantear la cirugía. Por lo que dice el algoritmo, no. Pero, Por lo que dice el algoritmo no, pero bueno, el sentido común dice que por ahí sí. pero capaz tenés que evaluar primero que responda al tratamiento antes de decirlo, pero. No sé. Sí, por ahí sí, es una buena pregunta, por Ujú. ahí tan en particular no. Muy puntual, claro. Muy bien. Sí. No, está buenísima la pregunta. Sí, lo que dice la guía es que en todos los metastásicos hay que biopsiar para ver la sensibilidad y probar Claro, respuesta. Se prueba respuesta claro, a los 2 o 3 meses con PET. claro, claro. Sí, eso, Eh, eso parece lo más lógico, ¿no? Es una enfermedad avanzada, así que empezar con imatinib, si es que es sensible al imatinib. sí, Claro. Claro, no, eso es así sí, lo entiendo yo, como no exponer Sí, al paciente a una cirugía grande si claro, no va a responder al imatinib, que de todas formas la va a necesitar después de la cirugía. sí, tiene claro, sentido. claro, claro. Sí, sí. Ok. Pero está muy buena la pregunta, la verdad que el algoritmo es complejo Sí, y sí, está sí, bueno. sí. Perfecto. Son pacientes, que eso sí aclara la guía, todos los pacientes que deberían ser manejados por un centro de alto volumen en tumores mesenquimáticos y sobre todo los de alto riesgo. Un concepto que fui aprendiendo, al principio yo hace años operé unos cuantos, cuando recién empezaba esta historia de los GIST. Y estaba el concepto claro de que las resecciones no debían ser ampliadas. Cuando la lesión era resecable, sin tener que invalidar todo, es decir, comprometer todo el órgano. Por ejemplo, el caso típico, creo que se sigue manteniendo la misma conducta, ¿no? Si la lesión está en la pared del estómago y es una lesión resecable parcialmente, no hace falta hacer una gastrectomía, sino que puedes resecar con márgenes de más de 1 centímetro del borde de inserción del tumor y dejar el resto del estómago sano. Se sigue Sí, manteniendo esa conducta, ¿no? sí. Está bueno que lo aclares porque creo que no lo dije. Todas las Claro, resecciones son o sea, tienen que ser márgenes negativos, no es que hay un margen de seguridad, con que sea negativo es claro, suficiente. Sí. exacto. De Un hecho, problema que está se... indicada la enucleación Claro. con margen negativo, pero digamos, sí, no grandes Un resecciones. problema que se presenta, que me parece que es también para tener en cuenta y discutir, es el drama de los GIST subcardiales, porque esa localización es compleja para hacer una resección ahorrativa de órganos, o sea, una resección escasa, por la ubicación. Y yo más de una vez he visto que por una resección que ha querido ser escasa nada más que del tumor, por la localización, a veces hay técnicamente difícil y con problemas de fístulas postoperatorias, ¿no? Así que a veces por la ubicación, no por el tamaño, a veces el tumor no es muy grande, pero está ubicado en la región subcardial, que es una región difícil de resecar manteniendo el órgano, y a veces obliga a una gastrectomía o polar superior o total, ¿no? Mm. Bueno, Ok, lo que dicen las guías sobre eso, en cuanto al ahorro de parénquima o de órgano, es que sí, a los tumores en los que la resección funcional va a ser muy extensa, como estás nombrando por una gastrectomía total para un tumor chico, se puede iniciar con tratamiento imatinib, obviamente que ahí tenemos que tener biopsia, sí. y si tienen muy buena respuesta, hasta pueden no operarse. O sea, se puede plantearle al paciente, o sea, Mm, un watch and wait claro, en tumores de bajo riesgo, o sea, que vos le hiciste la biopsia y tiene menos de 5 mitosis, o sea, tiene buen pronóstico en cuanto a la clasificación del riesgo histológico y que tienen buena respuesta con el tratamiento del imatinib. Podrías no operarlo, digamos. claro. Pero bueno, Y la última consideración nada más que he visto
pacientes con grandes tumores exofíticos, es decir, que crecen en la pared del estómago, que son sumamente sangrantes y hacen un episodio de hemorragia y abdomen agudo, que obliga a una cirugía de urgencia por ruptura del tumor y sangrado, ¿no? Claro. Ok. Sí, sí. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias igual. No. Buenísimos los aportes, más sobre todo de... Nosotros leemos guías y ponemos en la pantalla, pero no tenemos experiencia, así que mejor Sí. alguien que la tiene. Perfecto. Bueno, y esto de los salteos se los dejé en la clase, es lo que acabamos de hablar. ¿Sí? Son las recomendaciones de las guías que estamos usando. Bueno, y acá estaba lo de neoadjuvancia, no me acordaba cuánto faltaba. Es lo que hablábamos recién, que no hay publicaciones que avalen la neoadjuvancia en GIST operables. Claro. Sí, tratamiento inductor no se dice... De conversión. Sí, como si fuese de conversión, digamos, para ahorradora de parénquima, como hablábamos recién. Claro. Bien. En cuanto al... ya terminamos en cuanto a qué hay que hacer de cada paciente y demás, así que eso ya está. Ahora vamos a hablar un poco de las drogas, de cómo actúan y demás. O sea, vamos a hablar del tratamiento sistémico. Así que si quedó alguna duda de lo de antes, de cómo proceder, no vamos a hablar más de eso. Así que si alguno quiere decir algo, es el momento. Y si no, nos metemos de lleno en farmacología. Bien, el tratamiento es el imatinib. Logra regresión tumoral del 50 al 70, o sea, tiene muy buena acción, detiene la progresión del 85 al 90%, o sea, en casi todos los pacientes tiene buena respuesta. Y el 90% tiene rápida regresión de los síntomas, o sea, si estaba sintomático, rápidamente va a dejar de serlo. El 70% se mantiene sin progresión durante el primer año, y después obviamente que va perdiendo sensibilidad, sobre todo porque la droga hace cierta selección de células clonales en las que tienen alguna resistencia al imatinib por su forma de actuar, digamos. Bueno, la sobrevida global era 18 meses antes de que aparezca este tipo de tratamiento, y ahora es 60 meses, o sea, se triplicó prácticamente en enfermedad avanzada. Pero bueno, en cuanto a lo que vemos en los pacientes resecables, nos dice un año para riesgo bajo e intermedio. En realidad dijimos que los de riesgo bajo, para los resecables, bajo e intermedio no hacen, y hacen los de alto riesgo 3 años. Y los no resecables, no sé por qué dice esto acá, pero los no resecables van a hacer siempre tratamiento. Así que, chao, esto es de los otros. Pacientes con tumores y resecables se mantiene de por vida. Bien. Ahora, lo que hablábamos de las dosis, 400 y 600, el estudio grande que se hizo fue con estas dos dosis, y lo que se vio en base a las curvas de sobrevida es que no hay ningún tipo de diferencia, así que la dosis estándar es 400. En cuanto a cuándo terminar el tratamiento, que recién les decía que en los avanzados es de por vida, hay un estudio que se llama el BFR14, que lo que hizo fue en pacientes respondedores, en los que tenían respuesta clínica completa, a un brazo se les descontinuó el tratamiento al año y a otros a los 3 años. No es un estudio muy grande, pero si ven en la tasa de pacientes, o sea, 12 de 25 en la de 3 años y 29 de 32 recidivaron después de eso, después de haber suspendido el tratamiento. Ahí, bueno, lo que se llegó en el consenso es que hacen de por vida. Salvo que, bueno, avance mucho la enfermedad o tenga efectos adversos que haya que suspender la droga. Bien. En cuanto a la droga en sí, el imatinib es un inhibidor de proteína sinasa. Estas proteínas regulan el crecimiento y la adaptación a la activación o transcripción génica, o sea, activan cascadas de transcripción génica que va a terminar en la mitosis celular, digamos. Estas sinasas se dividen en 3, que fosfolina residuo de tirosina, de otra serina y treonina, y la de los 3. La verdad que esto es un poco más de clasificación bioquímica. Pero bueno, bajo condiciones normales, como hablamos en las clases de introducción, estas proteínas son activadas cuando su receptor es activado por factores de crecimiento, como hablábamos. El CD-KIT está activado por factores de sanguíneos, de SDH se llama. Y el PDGFR por el de plaquetas.
Pero cuando se mutan, generan su activación constitutiva sin la necesidad del estímulo externo del factor de crecimiento. O sea, eso es lo básico en cuanto a fisio. Pero bueno, en farmacología. Y en cuanto al imatinib en sí, es un tratamiento dirigido para esta sinasa, la BCR-ABL, que es la de la leucemia mieloide crónica. Obviamente que después se vio que también inhibe o está implicado en tratamiento del GIST porque está mutada el mismo receptor, el del KIT, digamos, y responde a esto. Bueno, esto de la translocación es en cuanto a la leucemia, pero bueno, es un inhibidor de la configuración cerrada, eso sí es importante, o inactivada de la sinasa, y por eso otros tratamientos que también inhiben a la misma, pero en otra configuración, se usan de segunda línea, como dijimos, el cimatimib y el regorafenib. Pero vamos a ver en la foto el mecanismo de acción. Este es el receptor de KIT, digamos, cuando se une al ligando, y la tirosina sinasa es intracelular del receptor, y lo que hace es fosforilar y activar la cascada, digamos. El imatinib se une en la parte intracelular y bloquea esta señalización, como se ve en la foto. Y esto es para que les quede escrito. Es lo que acabo de decir. Y después, en cuanto a la farmacocinética, es un fármaco que se administra por vía oral, alcanza el pico a las 2-4 horas, vida media 18 horas, y bueno, y después los fármacos activos hasta 40 horas. Pero lo importante de esto es que es vía oral, eso sí. Y que el metabolismo es hepático, principalmente por la CYP3A4, obviamente que nadie lo va a saber de memoria, pero bueno, eso, recordándole de la facultad, hay que ver las interacciones en cuanto al metabolismo, y lo que por lo menos está como inicial es que hay que tener en cuenta el ketoconazol, que es un inhibidor de la CYP3A4, o sea que va a aumentar el imatinib en sangre, y la rifampicina es un inductor, y va a hacer que se metabolice y no ande. Pero esto no es algo por ahí a saber, de memoria, pero sí para saber que tiene metabolismo hepático y verlo en cuanto a los efectos adversos o interacción farmacológica. Y en cuanto a los efectos adversos, el más frecuente son los edemas, que por suerte no suelen ser de alto grado y requieren suspender el tratamiento. Después está, bueno, los dolores musculares y los calambres, la diarrea, las náuseas, los rash cutáneos y la fatiga. Son todos, por suerte, efectos adversos bastante tolerables, y es raro que se tenga que suspender la droga por alguno de estos efectos adversos. Sí, se puede tener que suspender por anemia, trombocitopenia, neutropenia, o por hepatotoxicidad. O sea, esos son los efectos adversos que nos pueden llevar a suspender la droga. Pero se ven en bajo porcentaje. Si ven ahí no sé, en un estudio con N de 73, el 3% hizo grado 3, el 7% con neutropenia, y solo grado 4 o 3. O sea, es raro, pero existen los efectos adversos. Hablé muy rápido. Y ¿sabes qué? Creo que no la puse, pero sí en cuanto a la hepatotoxicidad, que es muy rara, pero sí nos puede llevar a suspender la droga. En cuanto al grado 3, que sería con enzimas con 2.5, o sea, multiplicación de 2.5, se puede tratar con corticoides en suspensión, o se puede bajar la dosis del imatinib. Y en grado 4 hay que suspenderla, que es cuando las enzimas se multiplican por 5. Pero nada más. Bien. Y para hablar un poco, esto no lo vimos en ninguna otra clase, y la verdad que yo cuando leí las guías no sabía qué era, así que lo busqué. Así que puse un pequeño, no sé cuánto estamos de tiempo, pero una pequeña reseña en cuanto a lo que es la respuesta al tratamiento de imagen, o sea, la evaluación de la respuesta al tratamiento de tumores sólidos, quimio o el tratamiento que sea, que se usa, o una de las estadificaciones es el RECIST, que es, bueno, Response Evaluation Criteria in Solid Tumors, que son criterios de evaluación por imágenes. ¿Qué se usa? O sea, se usan lesiones medibles, sólidas, en las que midan al menos más de 1 centímetro, o ganglios que midan por lo menos más de 1,5 centímetros. Las lesiones no medibles, esto, o sea, estamos viendo como la clasificación en sí, no para GIST, para cualquier tumor sólido. Los que son de diámetro de menor de 1 centímetro, o de un ganglio menos de 1,5, metástasis óseas, derrame pleural,
son lesiones no medibles, que sí después podemos ver respuesta en eso. Las lesiones diana, o sea, cómo se hace el RECIST, se toman hasta un máximo de 5 lesiones, no más de 2 por órgano, y se mide el diámetro máximo de cada una, y se suman. Y ahí se determina el tamaño. Y después vamos a ver respuesta al tratamiento con las mismas lesiones y en base a cómo cambiaron. Y bueno, las lesiones no diana son las que no son englobadas en estas categorías, por ejemplo, como una metastasis pulmonar múltiple, como consulta de Lowe o algo así. La verdad que no podemos meterlo en esta clasificación. Como ejemplo, una lesión pulmonar, un ganglio mediastinal, ¿sí? Estos son lesiones medibles, y las lesiones no medibles son las lesiones blásticas y el derrame pleural, o sea, no entra en esta clasificación como lesión medible. ¿Y qué vamos a ver? Y esto se usa mucho para los trabajos. Cuando ustedes cuando vas a leer en un trabajo que dice respuesta completa, respuesta parcial, tiene que estar referida a alguna clasificación y muchas veces es al RECIST. Respuesta completa es desaparición completa de las lesiones. Respuesta parcial es una disminución de al menos del 30% de la suma de los diámetros de las lesiones diana que decíamos recién. Y progresión de la enfermedad es cuando tiene un aumento del 20% o un 5 milímetros de valor absoluto de las lesiones. Y enfermedad estable es cuando no entra en ninguno de estos dos, o sea, no se redujo el 30% ni aumentó el 20%, vamos a ver que queda ahí en el medio, es una enfermedad estable. Bueno, y la respuesta completa, bueno, lo acabo de decir. Bueno, respuesta completa, desaparición y progresión, aumento del tamaño. Bien. Hasta acá esto es una clasificación de tumores sólidos. ¿Qué vemos en GIST? Que se usaba el RECIST, y como es un tumor sólido, pero que la respuesta muchas veces inicial no se ve con disminución del tamaño, sino se ve con disminución de la vascularización y necrosis, y hasta a veces aumento del tamaño, se vio que el RECIST clasificaba mal a los pacientes, y apareció una nueva clasificación que, bueno, esto se lo dejé para que vean la imagen más que nada, cómo cambia, pero que se llama CHOI, que lo que hace es mide la densidad por tomo, o sea, unidad Hounsfield, o por PET, el sub. Y si se ve una caída de la unidad Hounsfield o una caída del sub máximo en PET, ya lo toma como una respuesta. O sea, la diferencia puede agrandarse de tamaño, pero no, pero ser una respuesta clínica, o sea, ser una respuesta del tratamiento. Entonces ahí vamos a ver pacientes que por una clasificación progresaron en su enfermedad y pacientes que por la clasificación de CHOI disminuyeron. Por ejemplo, este paciente, que es un ejemplo, en que la lesión, ven, este es antes del tratamiento, y abajo vemos después del tratamiento, que es una lesión de mayor tamaño, pero por PET, después del tratamiento no tiene captación. Así que justamente respondió al tratamiento, porque tiene menos vascularización y menos actividad metabólica a los 2 meses, pero está más grande. O sea, esto es importante porque se acuerdan que hablamos antes de que decidíamos en base a si progresaban o no, si iban a cirugía, si seguían con imatinib. O sea, esto cambia la conducta. Y este es el cuadrito de cómo un paciente que por RECIST era respondedor, no era respondedor, sí lo es por ahí por PET y por los criterios de CHOI. ¿Sí? Pero eso para que tengan leerlo todo es medio largo. Bien, eso era un apartado de eso. Ya estamos terminando, les prometo. En cuanto al seguimiento de los pacientes en enfermedad localizada, con bajo riesgo, podrían no tener seguimiento después de la remoción. ¿Sí? En pacientes de bajo riesgo que fueron a una resección con R0. Pero bueno, lo recomendado es hacer una tomo anual, pero podrían no seguirlo. Y en cuanto a los intermedios o alto riesgo, bueno, una tomo cada 4 meses en los primeros 2 años, después cada 6 meses en los 3 a 5 años. ¿Sí? Es un poco mucho. Y en cuanto al seguimiento de las metástasis, sí se vio que las metástasis pulmonares son muy raras, así que el seguimiento es con tomo abdominal nada más, salvo que veamos progresión de la enfermedad en la que sí podemos pedir una tomo torácica también. Esto es solamente una aclaración, digamos. Sí se le pide tomo abdominal y placa de tórax. ¿Sí? En las cosas. Nada más. Como conclusiones le dejé todo lo que venimos hablando. Si leen estas últimas 2 diapositivas es todo lo que dijimos en toda la clase.
cortito y con guía. No nada más. Traté de abocarme bien al oncológico y nada más. No sé si quedó alguna... Muy bien. Creo que está clarísimo, Fede. Muy buena. Te preguntaría, Facundo, entonces, ¿cuál sería el tiempo libre de enfermedad o la sobrevida global libre de enfermedad en un paciente con un GIST de bajo riesgo o de riesgo intermedio resecable? ¿Se considera curado después de la resección? Sí, sí. En principio los de bajo riesgo, sobre todo, Sí. son pacientes curados que no requieren ni tratamiento posterior. Sí. Ah, Tienen, lo vimos muy al principio, tienen prácticamente 0 tasa de recurrencia. claro, Los de bajo riesgo con R0. perfecto. Sí. Sí, eso sí se toman curados. ¿Ustedes tienen que operar un paciente ahora de esto? Justo vino un caso hace poco en Procto con un tumor en recto localizado, que en la resección dio un GIST. Le voy a poner la foto porque está buena la foto de la anatomía, que era un GIST. Acá está. ¿Se ve la pantalla? Sí. Este es el tumor resecado, se resecó por resección transanal. Ah, mira vos. Dio un GIST. En cuanto a lo histológico, si no recuerdo mal, tenía menos de 5 metástasis, mitosis, perdón. Entonces, 5 mitosis, pero por ser de recto era de alto riesgo, el paciente